Podemos tener esperanzas sin ser utópicos. Yo lo llamo un realismo optimista, porque en la historia de la humanidad ha habido muchísimas situaciones en las que el ser humano se ha enfrentado a terribles obstáculos, ni hablar la cantidad de pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia, pero no solo pandemias, las guerras, y aún miremos más atrás, cuando el ser humano estaba en la época de las cavernas, que me imagino que sobrevivir en ese momento habrá sido toda una odisea, salir a cazar los mamuts cuando no tenían zapatos y sus pies seguramente se desgarraban. Entonces, yo creo totalmente en ese poder co-creador del ser humano que nos ha dado Dios, que se basa primero en la capacidad, en la necesidad de la sobrevivencia, y eso hace que el ser humano salga y busque sobrevivir, justamente resistir. Pero no se agota en sobrevivir, continúa el proceso y el ser humano naturalmente busca encontrar algo mejor, superar la crisis, superar los obstáculos, eso se llama la resiliencia. Con lo cual yo, a pesar de lo dramático que es esta situación en que yo lo llamo este rey corona, que con su formita de corona, cuando uno lo mira en el microscopio y con su ejército ha venido a poner al planeta bajo sus pies, yo estoy convencida que la capacidad del ser humano de superarlo y de salir mejor de lo que entramos en esta pandemia es una posibilidad. Por supuesto que no está asegurado esa posibilidad, va a depender de lo que hagamos cada uno en los distintos ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito empresario que nos convoca, en el ámbito económico, en el ámbito ciudadano, en el ámbito social, político. Yo llamo a este momento, le puse 3 letras para identificarlo, el PDO. Esto es un peligro, pero es un desafío y una oportunidad. El ser humano en el peligro se puede esconder, lo puede negar, se puede deprimir, entrar en pánico, o puede decir, a este peligro lo voy a superar, y entonces lo desafía y encuentra soluciones. Pero podría quedarse ahí solamente, pero también puede decir, a partir de acá encuentro nuevas oportunidades para un futuro mejor. Así que esa es mi visión de esta pandemia, que no es solamente sanitaria, es económica y está, yo diría también, desnudando una enorme pandemia social, porque la está poniendo muy en evidencia, ¿no? En realidad, cuando el año pasado me invitaron a ser presidente de este encuentro, que fue para mí un gran honor, Juan Baquer, que era el presidente de ACDE en ese momento, yo le contesté que mi idea era aceptar, por supuesto, pero que quería que esto fuera algo innovador. Y por supuesto que me dijo que sí, porque ya me conocía y sabía que a mí me gustaba un poco lo de emprender e innovar. Y entonces, en ese momento propuse con el equipo que empezamos a formar, que el tema fuera emprender, co-crear para crecer. Este año, no solo es más innovador este evento, porque pasó de ser presencial a tener que ser virtual, o sea que más innovador no puede ser, pero además decidimos darle una vuelta, porque creemos que antes que crecer hay mucho para reconstruir. Por eso le pusimos este nombre, emprender, que tiene que ver con la actitud esa del ser humano de querer encontrar siempre algo mejor, más bueno, más útil, más simple, más fácil, más bello. Esto está en la esencia del ser humano, pero no es emprender de cualquier forma. Creyendo en que hay un Dios creador, nosotros entendemos que el emprender es la capacidad de co-crear. Pero co-crear en este caso va a necesitar primero reconstruir lo destruido, reparar mucho, pero también, y por eso ya vamos a hablar de los paneles luego, le agregamos el renovar y ver construir para mejor. Así que ese es el sentido del título de este año del encuentro anual. Absolutamente. El emprendedor, que es como la esencia del empresario, pero el emprendedor se transforma en empresario y el empresario nunca deja de ser emprendedor, es aquella persona
que no solo mira lo que pasa, que no solo piensa sobre lo que pasa, que no solo opina sobre lo que pasa, sino que hace que las cosas pasen. Eso es emprender, es construir algo que antes no existía, poner sobre la mesa todos los recursos. El primero es la pasión personal, el equipo, los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos financieros, los recursos intelectuales, la tecnología, todo puesto para que algo que queremos que pase, pase. Eso es crear una empresa en su sentido más amplio, es una organización humana donde la gente se pone junta atrás de un objetivo. Creemos que en un momento como este, el rol de los empresarios es vital, y lo que vamos a intentar mostrar en este panel es cómo los empresarios respondieron frente a esta crisis, porque hay muchísimos casos sumamente inspiradores, tanto de grandes empresas como de pequeños emprendedores que juntos, trabajando colaborativamente entre ellos y trabajando colaborativamente con el sector público y con el sector social, han hecho cosas para mitigar los impactos de esta crisis. Pero también vamos a mostrar qué están haciendo los empresarios o qué van a hacer hacia el futuro. En muchos casos hacia sus propias empresas, porque sabemos que hay enormes costos, va a haber pérdidas de empleo, pérdidas económicas muchísimo, y necesitan aliento para ver cómo van a salir de esta situación. Entonces también vamos a reflexionar sobre esta mirada, sobre qué hacen los empresarios para reparar lo destruido hacia afuera de sus empresas, qué pueden hacer para reparar lo destruido hacia adentro de sus empresas, y el último paso, qué pueden hacer para volver a construir este tejido empresario tan importante para que una sociedad sea exitosa y próspera. Lo acaba de decir nuestro nuevo presidente, Gonzalo Tanoira. Una sociedad es próspera cuando su sector empresario, su sector privado, la iniciativa privada, funciona. Si no, no hay ninguna posibilidad de que el país sea próspero, porque si no hay actividad económica exitosa y yo diría pujante, no hay posibilidad de pagar impuestos, y si no se pagan impuestos, no hay sector público y no hay ninguna forma de redistribuir lo que no se ha generado. Creemos que es absolutamente central. Esta situación, esta pandemia nos ha mostrado, en primer lugar, que de estas crisis jamás se sale solo, jamás se sale en grupos aislados y mucho menos en grupos que tienen conflictos entre sí. Necesitamos ese diálogo, pero un diálogo verdadero, un diálogo profundo, un diálogo en el que puede haber diferencias de miradas, diferencias de opiniones, diferencias de circunstancias, pero lo que no puede haber, o por lo menos lo que debería ser común, es los valores, el objetivo que nos une, y hablar con la verdad. Cuando en el diálogo ambas partes hablan con la verdad, se puede llegar a consensos, se puede llegar a construcciones mucho más ricas que las de cada parte por separado. Así que nosotros desde ACDE, que ha sido siempre su misión, porque aparte la misión cristiana, la visión cristiana es la del diálogo, la de la comprensión mutua, la de la empatía, señalando lo que hay que señalar, siendo firme en los puntos y en los conceptos que hay que señalar, pero intentando siempre esa unión. Y yo creo que que está pasando hoy nos está mostrando muchísimos casos de ejemplos en donde gracias a este diálogo se está construyendo. En realidad, cuando empezamos a pensarlo, como dije el año pasado, pensábamos a ver que se discuta, o más que se discuta, que se inspire una reflexión común en el empresariado argentino sobre qué más hay que hacer para que este país salga adelante, para que haya inclusión, para que haya igualdad de oportunidades, para que haya innovación, para que podamos ser un país, yo ya diría normal, ni siquiera súper desarrollado, un país en el que tengamos todos el orgullo de vivir como lo hicieron nuestros patriotas allá el 25 de mayo, hace 210 años.
hoy nos motiva una reflexión adicional, porque entendemos que hoy los empresarios, toda la gente que está relacionada, y no solo los empresarios, el sector público y el sector social también, han sufrido ¿cómo te diría? Un shock realmente. Esto ha sido algo, no es algo común lo que nos ha pasado. Vamos a quedar en los libros de historia. Y los historiadores dentro de 50, 100 años van a analizar cómo respondió la humanidad, cómo respondieron los líderes de los gobiernos, cómo respondieron los líderes empresariales, cómo respondieron los líderes sociales y cómo respondieron en distintos entornos y en distintos países frente a esta crisis. Vamos a ser estudiados, yo no tengo ninguna duda. Entonces, un poco lo primero es despertar en todos yo diría esa noción de que estamos viviendo un tiempo atípico, pero un tiempo que también nos da oportunidad de ser transformadores. Lo segundo es una reflexión, yo casi te diría, de contención, porque hay muchos empresarios que seguramente nos van a acompañar, que están sufriendo, como están sufriendo muchísimas personas, todavía más, porque son muy vulnerables y no tienen acceso a ingresos y se les han acortado realmente sus posibilidades. Y eso también es producto porque es muy difícil hoy a muchos empresarios sostener el empleo o sostener las contrataciones que venían haciendo. Entonces, también hay una necesidad de contención y de compartir otros ejemplos para que puedan ver otras buenas prácticas, otras ideas que los puedan ayudar a desarrollar sus nuevas empresas. Y el último concepto es una reflexión esperanzadora, que encuentren en sí mismos, que redescubran en sí mismos ese espíritu emprendedor que seguramente los llevó o a crear sus empresas, o a ser los número uno de sus empresas, o a dirigir las unidades que tienen a su cargo, o las ONGs que crearon, a que redescubran ese espíritu emprendedor que naturalmente está acostumbrado a transitar la incertidumbre, porque de eso se trata emprender, a transformarla en riesgo, a estudiar, analizar, informarse, unirse, colaborar, y después a transformarla en valor. Así que tiene una múltiple función este encuentro. Es una enorme novedad, como comentaba antes, más innovador no podía ser, es la primera vez que desde ACDE vamos a hacer algo así, pero bueno, estamos entusiasmados, estamos terminando de definir cuáles van a ser las mejores tecnologías para poder compartirlo más con una mayor audiencia, y esto también es una oportunidad, lo vemos, porque cuando el encuentro es presencial, tiene una limitación de cantidad de personas, de tiempo, que muchas veces la gente no dispone de todo el tiempo para estar, incluso de limitación económica, que a lo mejor algunos no pueden venir. En este caso esto va a ser sin cargo, va a ser abierto, y va a tener la posibilidad de ser mucho más masivo seguramente, y además incluso después de por ahí poder ser visto con posterioridad. Entonces, eso nos parece que es dentro del peligro, así empezó el peligro, encontramos el desafío y ahora lo vemos como una oportunidad. Por el otro lado, vamos a tener la oportunidad de tener tal vez a más testimonios. En algunos casos, algunos van a ser a través de videos o de gráficas, o sea, una combinación que esperamos que sea dinámico, atractivo, interesante. Tenemos un gran desafío porque sabemos que hoy la atención a la pantalla es el bien más preciado, porque la gente tiene tanta oferta que bueno, queremos realmente hacer algo que interese y que ayude a nuestra audiencia. Esperamos que así sea. Bueno, va a haber una primer parte que lo llamamos miradas sabias, que todavía no voy a comentar quiénes son los invitados, estamos terminando de confirmarlos, pero van a ser unas miradas no nacionales, sino más bien internacionales, sobre este fenómeno que estamos viviendo. Después vamos a tener
un espacio, ya no lo llamamos paneles, son espacios, un espacio donde vamos a compartir la situación bajo la lente del periodismo. O sea, para entender, el periodismo es como una especie de película constante que nos puede mostrar cómo la humanidad, y la Argentina en particular, vivió todo este proceso durante todo este tiempo. Y después nos vamos a ir directamente a los casos de los empresarios. Un primer panel es justamente ejemplos de empresarios que co-crearon para reparar sí, y resistir, pero además, sobre todo hacia el afuera. Vamos a tener ahí varios casos. Ya dije antes, casos de empresas más grandes, de empresarios más chicos, de empresarios pymes, de emprendedores. Y después vamos a tener una mirada de algunos analistas sobre la situación de la Argentina en particular, que obviamente no la podemos soslayar, pero con una mirada positiva, ese es el objetivo. Y finalmente vamos a tener un panel con emprendedores, empresarios que están reconstruyéndose, pero para renovarse y pensar cómo va a ser la nueva normalidad que nos va a tocar vivir, que seguramente en algunas cosas será igual, en otras será distinta, y ojalá en la mayoría de los casos sea mejor. La idea de esta cita es despertar en los empresarios y en nuestra audiencia, porque no es solamente empresarios, son personas de empresa o personas que están relacionadas con el mundo de los negocios, pero también de lo público y de las ONG. Entonces me parece que eso es lo que intenta, porque yo siempre digo que emprender no es crear un negocio, emprender es una actitud de vida y un comportamiento que implica crear algo que antes no existía, aun cuando uno no tiene todos los recursos para hacerlo. Entonces, lo que esperamos es, en primer lugar, como fruto, que sea lo más masivo y amplio posible, que dé esperanza, pero no una esperanza utópica, como hablábamos antes, y que dé herramientas para que la gente salga de allí y piense cosas que puede hacer prácticamente para mejorar su situación y para mejorar la situación de otros. Y por el otro lado, lo que estábamos pensando, como sabemos, el encuentro de ACDE siempre marca un poco la línea de los encuentros empresariales del año, entonces nos parece que es interesante esta mirada del emprender solidario, del emprender con impacto, del emprender buscando la inclusión, de emprender innovando, porque ese es el otro concepto que vamos a mostrar, la tecnología, cómo permite innovar y encontrar soluciones nuevas a problemas viejos. Así que bueno, esos son como un poco los mensajes que ojalá a las personas que nos acompañen les queden, y también va a ser una invitación a seguir más cerca de ACDE. También queremos, tal vez esto nos va a permitir abrir el espectro y lograr que haya muchos más amigos de ACDE, socios de ACDE, o personas que encuentren en ACDE un espacio que las estimule, que las contenga y que las haga sentirse identificadas. Bueno, yo sueño siempre en que tengamos un país en el que la libertad, la verdad, la solidaridad, la justicia, sean los valores que respiramos todos los días, y esos valores los deberíamos poder encontrar en todos los ámbitos. Por supuesto que primero en nuestro ámbito personal, en nuestros ámbitos familiares, en el ámbito de la política y en el ámbito del empresariado y en el ámbito económico. Y si me preguntás como última reflexión, le agregaría a esos valores el amor y la caridad, porque la cantidad de situaciones que hemos visto en este momento en que la solidaridad y el hacer algo por el otro ayuda a bajar la ansiedad, nos muestra que el salir de uno mismo y hacer algo por otros, y esa actitud de servicio que todos deberíamos tener,
no solo le hace bien a otros, sino nos hace bien a nosotros mismos. Así que ojalá ese pudiera ser un sueño que tengo, que se cumpla algún día por mis hijos y mis nietos.